Hola, el día de hoy hablaremos sobre la morfogénesis del sistema respiratorio embriológico. El equipo está conformado por Celia Chang, Jorge Cobos, Daniel Sosa, Diego Tzip, Alessandra Sarmiento y José Eduardo Tuz. La morfogénesis del sistema respiratorio va a iniciar a la mitad de la cuarta semana y termina en la infancia. Esta va a aparecer una hendidura laringotraqueal en el piso del intestino anterior, la cual se va a localizar entre la tercera, cuarta y sexta bolsa faríngea. Esta hendidura laringotraqueal va a constar de 3 porciones. La primera porción va a ser la cefálica, que va a dar origen al epitelio que reviste a la faringe. La porción medial va a dar origen a un epitelio que reviste a la laringe, y la porción caudal va a sufrir una evaginación para dar origen a un esbozo respiratorio. Este esbozo respiratorio va a constar de 2 porciones, la cefálica, que se va a alargar y diferenciar para dar origen a la tráquea, bronquios y bronquiolos, mientras que la porción caudal va a dar origen a los alvéolos. Debemos tener en cuenta que el ácido retinoico y la vitamina A van a regular al factor de crecimiento de fibroblastos 10 y la formación del intestino anterior, ya que si ocurre una deficiencia de vitamina A, van a haber malformaciones pulmonares. La nariz y cavidad nasal. Esta se va a desarrollar de una porción lateral de la prominencia fondonasal. La prominencia fondonasal va a tener un origen de las crestas neurales y gracias a una interacción entre el ectodermo y el mesénquima. Esto a partir de la cuarta semana. La primera manifestación de la nariz van a ser las placotas nasales, que son 2 engrosamientos ovales bilaterales del ectodermo superficial. Estas van a ser convexas y se van a deprimir para dar origen a las fobias nasales, donde el mesénquima de su borde va a proliferar y se va a elevar para dar una forma de herradura. Sus ramas van a corresponder a las prominencias nasales medial y lateral, y el centro al surco nasal primitivo. Las prominencias nasales, como ya se mencionó, van a tener 2 porciones, y su porción medial va a dar origen a la punta de la nariz y al tabique nasal, mientras que la porción lateral a las alas de la nariz. Cuando las prominencias nasales y fobias nasales se profundicen, van a dar origen a los sacos nasales. Estos sacos nasales se van a unir y van a dar origen a la cavidad nasal primitiva, la cual en el fondo va a tener a la membrana de las coanas o membrana buconasal, que va a comenzar a romperse a partir de la sexta semana, y eso va a permitir que haya una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad bucal, dando origen a las coanas primitivas, que se van a ubicar detrás del paladar primitivo. Regresando a las prominencias nasales, al final de la quinta semana va a ocurrir una migración del proceso maxilar a la línea media, donde van a mover a estas prominencias, y la prominencia lateral se va a separar de los procesos maxilares, dando origen así al surco nasolagrimal, que al final de la sexta semana pues va a volver a tener continuidad. En la séptima y décima semana se van a fusionar las prominencias nasales mediales, y van a suceder 2 cosas. La primera es que el segmento intermaxilar va a dar origen a estructuras de la cara como el tabique nasal, y la segunda cosa que va a pasar es que se desarrollan los procesos palatinos en las prominencias maxilares para dar origen al paladar secundario. Lo que va a pasar es que el paladar secundario se va a unir con el paladar primario y el tabique nasal, y se van a ir hacia atrás de las coanas primitivas para dar origen a las coanas definitivas, que se van a encontrar a nivel de la nasofaringe. Por último, las paredes laterales de la cavidad nasal también se desarrollan en estas semanas y van a dar origen a los cornetes superior, medio e inferior, y el epitelio ectodérmico en el techo de la cavidad nasal, que va a comenzar a especializarse para formar el epitelio olfatorio. La laringe y la epiglotis empiezan su formación en la cuarta semana, y en este momento el primordio del sistema respiratorio va a estar constituido principalmente por la hendidura laringotraqueal. El endodermo, que se encarga de recubrir a esta hendidura, va a dar origen al epitelio y las glándulas de la laringe, tráquea y bronquios, al igual que el epitelio pulmonar. Por otra parte, el mesodermo esplácnico que rodea esta hendidura va a originar el tejido conjuntivo, el cartílago y el músculo liso de estas estructuras. Al finalizar la cuarta semana, la hendidura laringotraqueal va a profundizarse y formar el divertículo laringotraqueal,
Este divertículo se va a alargar y ensanchar distalmente para formar la yema broncopulmonar, y conforme su elongación, el divertículo a los lados van a formar dos pliegues o rebordes longitudinales que van a profundizarse y van a fusionarse entre sí para formar el tabique traqueoesofágico, el cual se encarga de separar el tubo laringotraqueal del intestino anterior. El epitelio de la laringe se va a formar del endodermo del tubo laringotraqueal y los cartílagos de la laringe se van a formar del mesénquima de los cuarto y sexto arcos faringios, de los cuales van a derivar de la cresta neural. A los lados de la hendidura laringotraqueal, el mesénquima va a formar tumefacciones o engrosamientos aritenoides y va a convertir la hendidura original en la glotis primitiva. El epitelio laringio va a proliferar y va a obliterar temporalmente a la luz de la laringe a partir de la 8ª semana. Una vez formada la glotis primitiva y los engrosamientos aritenoides, la hendidura laringotraqueal va a empezar a recanalizarse entre la 9ª y 10ª semana de desarrollo, y durante este tiempo de recanalización, lateralmente se van a formar dos recesos, los ventrículos laringios, que van a estar limitados por los pliegues vocales y pliegues vestibulares. De los pliegues vocales se van a formar las cuerdas vocales. La parte caudal de la eminencia hipobronquial se van a proyectar hacia la glotis primitiva y va a originar la tumefacción epiglótica, que dará origen a la epiglotis, la cual se encarga de resguardar la entrada de la laringe. Los músculos laringios se van a originar de los arcos bronquiales, sexto y cuarto, y van a recibir una inervación del 10º par craneal, el nervio vago. La laringe y la epiglotis van a continuar su desarrollo hasta después del nacimiento, y el tamaño de la laringe del recién nacido corresponde a 1/3 parte de la del adulto. La tráquea, los bronquios y los pulmones derivan del intestino anterior a nivel de la cuarta bolsa faríngea. A la mitad de la 4ª semana, el factor de crecimiento TBX4 determina la presencia de un surco que separa un esbozo endodérmico del intestino anterior, el cual crece inmerso en el mesénquima esplácnico. Este surco recibe el nombre de surco laringotraqueal, y el esbozo es el esbozo respiratorio, el cual crece longitudinalmente e interactúa con el mesodermo esplácnico que lo rodea, generando una porción cefálica y otra caudal. Al final de la 4ª semana, la yema broncopulmonar crece y se bifurca, formando dos protuberancias, las yemas bronquiales, que se proyectan hacia los conductos pericardio-peritoneales, las futuras cavidades pleurales. Durante la 5ª semana, las yemas bronquiales se alargan para dar lugar al primordio de los bronquios primarios o principales, derecho e izquierdo, que desde el principio se muestran asimétricos, ya que el derecho es más grueso y vertical. En la 6ª semana, los bronquios primarios se subdividen en bronquios secundarios. En el lado derecho se subdividen primero en un bronquio superior y en otro inferior, y este, a su vez, en otros dos, mientras que en el lado izquierdo solo se subdividen en dos bronquios secundarios. Durante la 7ª semana, cada bronquio se ramifica en los bronquios terciarios o segmentarios, 10 derechos y de 8 a 9 izquierdos. A medida que esto ocurre, el mesénquima circuncidante se divide, formando en conjunto el primordio de los segmentos broncopulmonares. Hacia la 24ª semana se han formado 17 generaciones de ramas bronquiales y los bronquiolos respiratorios. Después del nacimiento se desarrollan 7 generaciones más. El desarrollo broncopulmonar termina entre los 8 a 10 años de edad. Hablando del desarrollo embrionario de los pulmones, este va a empezar en la 4ª semana con el esbozo respiratorio, el cual a su vez se va a originar del intestino anterior, más específicamente de una evaginación endodérmica que ocurre en este, y es rodeado por el mesénquima esplácnico. El endodermo daría lugar al epitelio de revestimiento interno, mientras que el resto del componente pulmonar sería a partir del mesodermo esplácnico. La diferenciación celular que ocurre en los pulmones es centrífuga, y esta va a empezar desde el lugar en el que se va a formar el hilum pulmonar hasta abarcar a todo el resto del pulmón, hasta llegar a su periferia. Recordemos que los pulmones son diferentes morfológicamente entre sí. Pues esta diferenciación va a ser regulada gracias a unos genes que son asociados
con el factor de crecimiento transformante beta, que serían por ejemplo el FT1, el FT2, el receptor 2 para activina, el nodal y el PIT-X2. Ahora vamos a hablar de la maduración pulmonar. Durante el desarrollo de los pulmones, estos van a pasar por 4 etapas de maduración: la pseudoglandular, la canalicular, la sacular y la alveolar. Cuando termina la etapa canalicular, es cuando se comienza la proliferación del factor surfactante pulmonar. Este es indispensable para el intercambio gaseoso de la vida postnatal. Los factores morforreguladores participan en los procesos de proliferación y diferenciación celular. Los genes involucrados son el HOXA5, el HOPS3 hasta el HOPS6. La plasticidad del epitelio es consecuencia de la señalización del mesénquima. La etapa pseudoglandular ocurre entre las semanas 5 y 16 de gestación. Se caracteriza por la presencia de túbulos respiratorios cubiertos internamente por un epitelio columnar de origen endodérmico de apariencia glandular. De ahí su nombre. Los túbulos están rodeados de tejido mesenquimático, que hacia el final del periodo origina la formación de vasos sanguíneos paralelos a los conductos aéreos. La proliferación de células mesenquimáticas es estimulada por los genes Hedgehog. También interviene el factor nuclear homólogo 4 del hepatocito, que lleva a cabo de 12 a 13 divisiones de las vías aéreas. La etapa canicular se presenta entre la semana 16 y 27 de gestación. En esta hay un importante crecimiento de los túbulos respiratorios y ya pueden observarse los bronquios y bronquiolos terminales rodeados por un mesénquima muy vascularizado. En la semana 24, cada bronquiolo terminal se divide en bronquiolos respiratorios, que pueden dar origen a algunos sacos terminales o alvéolos primitivos. Los bronquiolos terminales y los alvéolos están tapizados por células cúbicas precursoras de los neumocitos, y al hacer contacto con los vasos capilares forman una membrana alveolo-capilar, y es ahí donde comienza la producción del factor surfactante pulmonar, al final de la etapa. En esta participan los factores de transcripción HFH4, factor de transcripción tiroideo 1 y factor nuclear 3-alfa de los hepatocitos. En esta etapa se pasa de un pulmón incompatible con la vida a uno potencialmente viable. Continuando con lo que son las etapas, tenemos la etapa sacular o también llamada de saco terminal. Esta se va a originar a partir de la semana 26 hasta el término de lo que es la gestación y se va a caracterizar por un incremento de sacos terminales y adelgazamiento de su epitelio, conformado tanto por células cúbicas como por células planas, las cuales se van a encontrar separadas por unos tabiques. A partir de lo que son las células columnares de un origen endodérmico, primero se van a diferenciar en neumocitos de tipo 2, los cuales van a poseer unos organelos citoplasmáticos conocidos como cuerpos lamelares, los cuales van a dar un factor surfactante pulmonar, en el cual también va a participar el factor de transcripción tiroidea 1, como el factor nuclear de hepatocitos 3 beta. Posteriormente se van a diferenciar en neumocitos de tipo 1, los cuales van a participar en la formación de lo que es la membrana alveolo-capilar. Esta membrana, justamente en esta etapa, va a permitir lo que es el intercambio gaseoso. La estructura de esta membrana está formada por neumocitos de tipo 1, por una lámina basal del alveolo, la de capilar y de una célula endotelial. Finalmente tendremos lo que es la etapa alveolar, también conocida como etapa postnatal, cuyas principales características tendrá la formación de las bolsas alveolares o alvéolos definitivos, cuyas paredes se encontrarán revestidas de neumocito de tipo 1 y de tipo 2. Una vez terminado lo que es el desarrollo del pulmón, tendremos como la unidad estructural básica del pulmón el lobulillo pulmonar, el cual va a estar conformado por un bronquiolo respiratorio, por el conducto alveolar y por el saco alveolar. Mencionando este saco, cuyo fondo se encontrará el alveolo, que se define como la unidad estructural básica de lo que es el intercambio gaseoso, cuyas paredes van a estar revestidas por una fina capa de neumocitos de tipo 1 y de tipo 2, en la cual de igual manera van a participar lo que es el factor de transcripción tiroidea 1, como la proteína morfogénica del hueso 4. El alveolo va a formar
tabiques interalveolares adyacentes a él, el cual va a estar conformado por neumocitos de tipo 1 y 2, por células endoteliales que van a revestir lo que son los vasos sanguíneos y por células intersticiales. Los movimientos respiratorios se van a comenzar a producir en lo que es aproximadamente la semana 12 y se van a regular aproximadamente en la semana 34. Esta se va a ver incrementada en lo que es la noche debido a la glucosa y a la anoxia y se va a ver disminuido debido al tabaquismo materno. A continuación vamos a hablar acerca de los neumocitos y sus características. Para empezar hablaremos de los neumocitos de tipo 1. Estas van a ser células planas con un núcleo central, citoplasma escaso y prolongaciones citoplasmáticas que van a ayudar a cubrir la mayor parte de la superficie alveolar e igualmente van a formar la membrana de intercambio gaseoso. Estos neumocitos van a tener menos ribosomas y mitocondrias que el neumocito de tipo 2. Los neumocitos de tipo 2 van a ser células cúbicas y van a tener un núcleo esférico. Estas van a ser metabólicamente muy activas y van a estar localizadas en un nicho en el tabique interalveolar. Estas van a estar parcialmente cubiertas por las extensiones citoplasmáticas del neumocito de tipo 1. Igualmente, porque es una célula secretora, su citoplasma va a contener más organelos que el neumocito de tipo 1. Entre los organelos más importantes se van a encontrar los cuerpos lamelares, que se van a localizar en la porción apical del neumocito tipo 2. Ahora vamos a hablar acerca de la síntesis del factor surfactante pulmonar. Esta va a ocurrir en los neumocitos de tipo 2 y va a ser modulada por hormonas, entre las cuales van a destacar el cortisol, la insulina, la prolactina y la tiroxina. Esta síntesis va a ocurrir en el aparato de Golgi y se va a almacenar en los cuerpos lamelares. En el humano el factor empieza a producirse entre las semanas 24 y 28. En la semana 35 ya se han alcanzado concentraciones suficientes de este surfactante y este empieza a secretarse por exocitosis. Una vez que se ha secretado este factor, se va a distribuir sobre la superficie de los alvéolos para reducir la tensión superficial y facilitar la expansión alveolar, lo que a su vez va a favorecer el intercambio de gases. Bueno, a su vez, este se va a componer de un 90% de lípidos y un 10% de proteínas. E igualmente para este proceso se van a involucrar tanto el TTF1 y el gen de la proteína B del surfactante. Ahora también es importante tener en cuenta la deficiencia del factor surfactante pulmonar que generalmente ocurre en bebés prematuros y en los hijos de madres diabéticas, dando lugar a una patología grave desde el momento del nacimiento conocida como enfermedad por membrana hialina. Para finalizar, el sistema respiratorio va a ser responsable del intercambio gaseoso, esto es, va a captar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Ahora, morfológicamente, el sistema respiratorio se va a dividir en vías respiratorias superiores e inferiores. Las superiores van a estar constituidas por la nariz, las cavidades nasales, los senos paranasales y la faringe, mientras que las inferiores van a estar conformadas por la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Y tanto los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos van a constituir al pulmón.